Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y voy a pedirles que por favor sigan conmigo en la lectura que vamos a tener hoy. Lucas capítulo 7, vamos a leer desde el verso 36 en adelante. ¿Ok? Dice la palabra del Señor: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos has dejado, descrito de la manera como tú trataste a los demás. Señor, ayúdame a poder compartir aquello que tú has puesto en mi corazón con mis hermanos y amigos, y que toda la gloria y toda la honra sea para ti. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Todos nosotros sabemos que las señales de tránsito son sumamente importantes, por muchas razones. No voy a ponerme aquí a explicarles cada una de ellas, pero lo que sí sé, y usted sabe, es que esas señales de tránsito nos ayudan a respetarnos entre nosotros, ¿sí o no? Cuando uno está manejando y encuentra una señal de tráfico, pues si la obedece, muestra ese respeto a la ley y también ese respeto a los otros conductores que manejan en la calle, en las avenidas. Recuerdo mucho que en mi adolescencia tuve la oportunidad, el honor, el privilegio de dirigir el tránsito en una avenida bien concurrida en mi país. Yo era un Boy Scout y una de las tareas que nos asignaron fue pues dirigir el tránsito a algunos de los que estábamos participando. A mí me asignaron una avenida y esa avenida pues era de 4 esquinas, tenía sus señales de tránsito y lo que me tocaba a mí era apoyar esas señales de tránsito para que no haya un caos y no haya accidentes. Les confieso que muchos se sorprendieron de verme tan jovencito dirigiendo el tránsito, muchos obedecieron, otros no lo hicieron. Usted sabe cómo son las señales de tránsito en nuestros países. A la luz verde la ven como roja y a la roja como verde. Y aquí eso nos trae un gran problema si pasamos una luz roja o no atendemos las señales de tránsito. ¿Por qué hablo de esto y digo esto? Porque la verdad que cada uno de los seres humanos llevan colgado en su cuello un cartel. Es como si fuera una señal de tránsito, una señal que necesitamos atender, porque si lo hacemos vamos a mostrar respeto entre nosotros. Hoy vamos a estar iniciando una serie de mensajes sobre el tema creer. Muchos de ustedes van a
identificar este tema porque lo hemos venido tratando en las clases de los días jueves, que por cierto felicito a aquellos que están asistiendo a las clases de discipulado los días jueves. Así que hoy yo me uno a esa serie de temas que estamos tratando en los días jueves y vamos a tener pues el respaldo de la prédica para enfocarnos en los temas que nos enfocamos los días jueves. El día jueves pasado nos enfocamos en un tema muy especial sobre la humanidad. Hoy voy a tocar también un tema relacionado a la humanidad y el respeto. Así que hemos hablado de la importancia de esta serie porque nos ayuda a ir siendo cambiados y transformados, porque el propósito del Señor en tu vida, el propósito de Dios es cambiarte y hacerte como Jesús cada día, ¿sí o no? Es hacerte como Jesús cada día. Pero esto no pasa de la noche a la mañana, hermanos. Siempre estamos diciendo y hablando y predicando y enseñando acerca de ser como Jesús. Que el deseo del corazón de Dios es que nos vayamos pareciendo más a Jesús, a los atributos de Jesús, a la manera como vivió Jesús, cómo pensó Jesús, cómo hizo las cosas nuestro Señor. Pero eso no sucede de la noche a la mañana, es un proceso, diga proceso. Es un proceso. Y tenemos que hacer nuestra parte. Así como Dios hace la suya, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Y para ser como Jesús cada día requiere de que nosotros primero pensemos como Jesús. ¿Se acuerdan? Pensar como Jesús. Pensar como Jesús responde a la pregunta ¿qué creo? ¿Qué creo? Estamos hablando de una serie de temas relacionados a nuestra creencia. Cantamos una canción que habla sobre justamente el credo, lo que creemos, y lo hemos confesado cantando, porque lo que tú confiesas, lo que tú crees, va a determinar lo que tú vas a hacer en la vida, lo que tú vas a hacer y hacer en la vida. Pensar como Jesús. Luego vamos a enfocarnos en actuar como Jesús. ¿Cómo actuó Jesús? Eso responde a la pregunta ¿qué debería hacer? Vamos a tratar de hacer lo que hizo Jesús, los hábitos y las disciplinas cristianas, cristocéntricas, para que también nosotros hagamos lo mismo. Vamos a hacer y vamos a hablar acerca de actuar como Jesús. Y por último, ser como Jesús. ¿Quién estoy llegando a ser? Vamos a practicarlo, vamos a experimentarlo en nuestras vidas. Pensar como Jesús, actuar como Jesús y ser como Jesús. Como aquí, hermanos, representamos un Dios benevolente y la iglesia, así como el Señor, tiene que ser amorosa y paciente, vamos a hacer un muy breve repaso de lo que hemos visto en los días jueves con los maestros que estamos enseñando esta serie. Y hemos hablado acerca, en principio, de pensar como Jesús. ¿Qué creo? Hemos hablado primero de Dios, ¿se acuerdan? Hemos descrito quién es Dios. Dios es un Dios verdadero, un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hemos hablado también de que Dios es un Dios personal, ¿se acuerdan? Que se quiere y desea relacionarse con nosotros. Nos creó para tener una relación íntima y personal con Él. Hemos hablado de la salvación y hemos hablado acerca de este tema y cómo podemos ser salvos a través de Jesucristo. Luego hablamos acerca de la Biblia. ¿Qué creemos sobre la Biblia? ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Toda la palabra de Dios, la revelación de Dios. Asimismo hemos hablado de la identidad, nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Quién somos? Somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Soy hijo de Dios. Lo vimos el día jueves, también uno de los jueves. Y por último también hablamos acerca de la iglesia y cómo Dios ha usado la iglesia como su principal instrumento para llevar a cabo sus propósitos aquí en la tierra. Y el jueves pasado hablamos sobre la humanidad. Tocamos el tema de la humanidad, tanto con los varones, con la clase de adultos de varones, como la clase de adultos de damas, pero también simultáneamente los jóvenes estuvieron tratando este tema, los adultos jóvenes de la iglesia también estuvieron en su discipulado tratando este tema, y también los niños tratando este tema. Así que ustedes dominan el tema de la humanidad muy bien, bueno, los que están viniendo los jueves. Pero lo que yo voy a decir, espero que contribuya a lo que ya hemos venido hablando. La humanidad, ese es el tema que vamos a abordar. La humanidad y el respeto. Y acá hay una pregunta clave que debemos hacernos, y es la siguiente: ¿cómo ve Dios a la gente? ¿Cómo ve Dios a los seres humanos? ¿Cómo ve Dios a esta humanidad? Porque dependiendo de cómo Él la ve, también nosotros tenemos que verla como Dios la ve. No podemos tener una manera diferente de ver la humanidad como nuestro Padre Dios ve a la humanidad. Y eso es lo que vamos a hablar en esta
tarde. La pregunta clave de hoy es: ¿cómo ve Dios a la gente, a las masas de la humanidad? ¿Cómo la ve Dios? La idea clave: creo que Dios ama a todas las personas y que todas ellas necesitan a Jesucristo como su Salvador. ¿Cuántos creen en esta declaración? 20 de los 200 lo creen. Estoy contento, pero quisiera que más personas digan amén. Amén. Estamos aquí, hermanos. ¿Lo cree? Amén. Ok. Creo que Dios ama a todas las personas y que todas ellas necesitan a Jesucristo. Esto nos reta. Si esto es lo que creemos, mire, hermano, podemos cantarlo, podemos declararlo, podemos predicarlo, podemos enseñarlo, pero si no lo vivimos, si no vivimos lo que creemos, simplemente queda como un conocimiento más en nuestra mente. Y Dios no quiere que quede solo en su mente. Él quiere que baje a su corazón esa creencia y luego que moldee sus acciones. Lo que creo, lo tengo que vivir, lo tengo que experimentar. Y hay un versículo clave para este tema y es Juan 3:16. Probablemente usted lo conoce y lo sabe de memoria. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida, sino que tenga vida eterna. Hermanos, ¿qué creen ustedes si las iglesias, si todos nosotros viéramos a la humanidad como Dios la ve? ¿Qué cree que haríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Esto, ¿cómo nos impulsaría a llevar a cabo nuestra tarea como iglesia? La tarea que hemos venido hablando de evangelizar, de llevar el evangelio, las buenas nuevas a todos los demás. Pero hay un ingrediente muy importante que debemos de tratar cuando hablamos de la humanidad, y es el respeto. Diga respeto. El respeto es bien importante. A mí, hermanos, en lo particular, me enseñaron mis padres el tema del respeto. Mi padre, cuando veía a un conductor manejar a alta velocidad, me decía: ahí va un irrespetuoso, déjalo, ese se va a matar. Mi madre igualmente me inculcó el respeto a las personas mayores. Me inculcó el respeto a las autoridades que yo tenía, tanto mis maestros como las autoridades de la comunidad. Y eso me ayudó mucho luego cuando he ido creciendo en cuanto al respeto que debo mostrar a los demás. La palabra de Dios nos habla y nos enseña mucho acerca del respeto y de cómo debemos respetar a las personas. También lo enseña la palabra del Señor. Mire, toda persona tiene un rótulo invisible colgado de su cuello. Es un rótulo del respeto, es una señal del respeto. No lo vemos, pero si prestamos un poco de atención, lo vamos a descubrir en cada uno de nosotros. Y vamos a hacer nuestro esfuerzo para poder respetarnos y respetar a las personas, muy al margen de lo que ellas hagan o dejen de hacer, cómo luzcan, cómo hablen, cómo se conduzcan. Todo ser humano necesita ser respetado. Si usted está de acuerdo conmigo, diga amén. Aunque usted sea del equipo contrario que uno es. Algunos son del Barcelona, otros del Real Madrid, ambos tienen que respetarse. Hermanos, ¿por qué? Porque esto es así, tenemos que mostrar respeto, tenemos que entender que no podemos pasar por alto a las personas, tenemos que respetarlas. Esto sucede mucho, por ejemplo, en las mascotas. Las mascotas, muchas de ellas muestran mucho respeto. Yo tengo una mascota. ¿Cuántos tienen una mascota en casa? Ok, good. Nadie, casi nadie. Baje la mano. ¿Cuántos quisieran tener una mascota en casa? Levante la mano. Todos los niños y los jóvenes levantan la mano. Padres, arréglenselas ya después del servicio, hablen con ellos. Yo tengo una mascota, yo tengo un perrito, se llama Scruffy. Ahora, hay unas grandes diferencias entre los perros y los gatos. ¿Cuántos dicen amén? Definitivamente Dios los creó distintos. No hay punto de comparación. Mire, cuando yo llego a mi casa, mi mascota, Scruffy, me recibe con una fiesta, me hace una fiesta. Me mueve la cola, me ríe, da vueltas, busca sus juguetes para que yo juegue con él. En fin, él me muestra su cariño, su respeto y hasta como que me está diciendo: tú eres mi Dios, ¿verdad? En el sentido figurado. Pero qué diferente es el gato. Perdón, antes de pasar a los gatos, cuando mi esposa llega a la casa, esa es otra historia. No, es que esa mascota nuestra no sabe qué hacer, porque a decir verdad, ella lo cuida mucho más que todos nosotros. Es su hijo, y los que tienen mascotas saben lo que estoy diciendo, ¿verdad, hermanas y hermanos? Ese animalito la adora. Pero en el caso de los gatos es diferente, No, cuando tú llegas a la casa, el gato
¿verdad? Sale, te saluda, te mueve la cola y hace todo lo que quiera, pero Él te dice, tú me alimentas, tú me cuidas, me llevas al veterinario, tú me atiendes porque yo soy tu Dios. Ahora, si algunos se ofendieron con este ejemplo y tienen gato, por favor, mándenme un correo a lreyardo@fbcwoodbridge.org y con gusto recibiré las reclamaciones. Pero lo indudable, lo que no podemos cambiar, es que esto pasa con los animalitos. Muestran un respeto, ¿verdad? A veces ni nosotros mismos, los seres humanos, nos respetamos como debiéramos respetarnos. Ahora, el ejemplo mayor del respeto es Jesucristo. Jesús respetaba a las personas. La verdad, nos quitamos el sombrero de la manera como Él trataba a las personas y cómo las respetaba. Y lo vamos a ver a través de esta historia y nos vamos a sorprender juntos de la manera como Él respetó, por ejemplo, a esta mujer de la historia. No era cualquier mujer, y lo va a entender luego cuando veamos el estudio de la palabra del Señor. Y vamos a hablar de esta historia acerca de esas señales, ¿verdad?, del respeto. Hay muchas señales. Yo quiero enfocarme en 4 señales del respeto que quisiera compartir con ustedes y que Dios quiera quede grabado en su mente, en su corazón. Que cada vez que usted salga, cada vez que a la calle, cada vez que maneje y ve esas señales, se recuerde de este mensaje y se recuerde la necesidad de mostrar el respeto a las personas que viven con nosotros, a la humanidad. Vamos a ver la primera señal. Son 4 y vamos a ver la primera señal que cuelga alrededor del cuello de todo aquel que usted conoce o conocerá. Esta es la señal muy conocida de pare o stop. ¿Cuántos la conocen? Algunos hoy recién la van a conocer, la señal. Mire, si no la conoce, usted va a estar en serios problemas porque lo va a parar la policía. Si no para usted cuando ve un stop, eso es para parar. No es para darle así, no es para hacerle un high. No, eso es para parar. Ahora, cuando está colgada en el cuello de los seres humanos, aunque recuerdes, invisible, pero está allí, esta señal colgada alrededor del cuello de una persona significa pare de hablar y escuche. Pare de hablar y escuche. Eso es lo que hizo Jesús en esta historia. Escuchó a las personas. Las escuchó. Jesús escuchó a Simón. Recuérdese que Simón, ¿quién era? Un fariseo. Y Simón el fariseo parece que armó una comidita y le salió por ahí le sobró algo, pues, y dijo, vamos a invitar al maestro, vamos a invitar a Jesús. Y me imagino y calculo yo que no era el único fariseo, sino habían otros fariseos con él a la mesa. Dijo, pasa Jesús, siéntate. Jesús lo escuchó a él. Pero yo creo que principalmente escuchó más a la mujer del perfume de alabastro. La escuchó, la atendió. Ahora usted mira, pastor, cuando hemos leído la historia no hemos visto jamás que esta mujer habló. Sí, hermano, hermana, pero no es necesario hablar para comunicarse, ¿sí o no? A veces uno puede hablar con los gestos, podemos hablar con los ojos. Hermano, yo conozco a mi mujer años, conozco todos sus gestos, hasta sus miradas. Cuando ella quiere decirme algo, me da una miradita. Ya sé, ya está claro para mí. No necesita abrir la boca. Sí, hermano, ¿me entiende usted, verdad, hermano? Cuando te da esa miradita, dice, es hora de partir. No te ha dicho nada. ¿Y cómo lo supiste? No, la mirada. Las miradas comunican. Esta mujer, hermanos, ¿en qué forma? Vino llorando. Te pregunto, ¿una persona que llora comunica algo? ¿Está diciendo algo? Está diciendo mucho. Esta mujer decía mucho con sus lágrimas. Y Jesús la escuchó. Jesús la valoró. Jesús la respetó. Le prestó atención a esta mujer. Escuchó a Simón, pero principalmente escuchó a esta mujer. Jesús la oyó, pero lastimosamente fue el único que oyó a esta mujer. Los demás las pasaron por alto. Los demás no la escucharon. Hermano, más adelante la Biblia justamente también habla acerca del apóstol Pablo, y él escribió a los cristianos de la iglesia de Corintios, y ¿sabes qué? Los felicitó por la manera como ellos trataron a Tito, un amigo de Pablo. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 15 dice, Tito recuerda la manera en que lo escucharon y cómo le dieron la bienvenida con mucho, ¿qué dice? Respeto y gran preocupación. ¿Por qué se sintió Tito de esa manera? Porque lo respetaron, lo valoraron, lo apreciaron, lo recibieron y lo escucharon. La pregunta que quiero hacerle hoy a usted es la siguiente. ¿Usted es un buen oyente, una persona que sabe escuchar atentamente? Diría la gente que está a su alrededor, sí, cuando él está presente o ella está presente, me siento atendido, me siento valorado, me siento escuchado.
o somos de las personas que hablamos de nosotros mismos y somos el centro de toda la atención? ¿Cómo se va a sentir esas personas? Irrespetadas, pasadas por alto. ¿Por qué? Porque solamente nos estamos enfocando en nosotros mismos y no en los demás. Hermanos, este es el ejemplo que Jesús nos da, de poder parar y escuchar, dejar de hablar. A veces, hermanos, somos como aquellos conductores, ¿verdad?, que llevamos a nuestros hijos para que saquen su permiso de manejo. Y yo tengo 2 hijas, a las 2, a la mayor le he enseñado a manejar y ella maneja, así que cualquier problema que usted vea, pues ya sabe quién es su maestro. Mi otra hija menor, ella sacó su permiso también y voy a empezar en el proceso, ¿verdad? Pero yo sé que así como ella, sus hijos, son muy cuidadosos y prestan mucha atención a todo lo que usted hace y a los errores que usted comete. Claro, porque se han leído el libro y lo manejan muy bien y están al pendiente de cualquier cosita, ¿verdad? Y a veces, seamos honestos, hermanos, nos vamos olvidando de las reglas y vamos pasándonos esas reglas, esas señales, y estos estudiantes, estos jóvenes primerizos empiezan a observarnos y nos dicen: mira, has hecho mal esto, has hecho mal el otro. A veces, por ejemplo, llega un stop, un pare, y nosotros ¿qué hacemos? Sobreparamos y no paramos. Y ahí están ellos para decirnos: no paraste completamente, no paraste. Y hermano, no te hagas, y ahí empiezas a defenderte y que mira que yo tengo esto, que los años de experiencia, nada, calladito nomás. Acéptalo, porque es un error, ¿verdad? Y tenemos que aceptarlo, esa es la verdad. Pero ¿por qué cito este ejemplo? Porque a veces somos así en nuestras relaciones con los demás. Nos sobrepasamos, no sabemos parar, no sabemos escuchar, no sabemos atender las situaciones que están pasando y viviendo las personas. Somos como personas que no queremos aprovechar ningún instante y hablamos y señalamos o juzgamos y decimos esto o el otro, porque queremos que todos sepan todo el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Y cómo se siente la persona? Obviada, irrespetada, pasada por alto. ¿Cuántas de estas personas, y no solamente hablo de la iglesia, fuera de la iglesia, quisieran encontrar una persona que les escuche, que le preste atención, que le mire a los ojos, que le atienda y que le ayude? Más que estar hablando, es escuchando. Y esta señal colgada en los cuellos de todos nosotros nos recuerda que debemos aprender a parar de hablar y escuchar a los demás. Cada uno tiene una historia. ¿Sabe qué le voy a decir? Y me gusta repetirlo. Usted dirá: esa persona es muy difícil. Sí, pero detrás de esa persona hay una historia difícil. Una historia difícil que nosotros no sabemos y que necesitamos tomarnos el tiempo para escucharla. ¿Amén? Muy bien. Vamos a la siguiente señal que está colgada en los cuellos de toda la humanidad. La segunda señal es una señal muy conocida también por todos nosotros. La señal dice así: prohibido voltear en U. ¿Cuántos se acuerdan de esa señal? ¿La ha visto? ¿No la ha visto? ¡Ay! Está allí, hermanos, la va a encontrar. Es como una U, pero ahí tiene una señal que le dice: no voltee. Ahí está, mire, se la presento. Esto es para no voltear en U, hermanos. No es para voltear el cuello así y manejar volteado. Esto es para no voltear. Para nosotros la usamos de esta manera: prohibido voltear en U dando la espalda. Prohibido voltear en U dando la espalda a los demás. Y lo solemos hacer, hermanos. Lastimosamente, esta es una realidad. Déjeme describirle un poquito lo que está pasando en esta historia. Claro, usted dirá: ¿cómo hizo esta mujer para empezar a lavarle los pies al Señor? Bueno, en ese entonces no es como ahora. Antiguamente la gente se sentaba a la mesa, pero prácticamente se sentaban en el piso, ¿verdad? Y se recostaban a un lado y estiraban los pies casi hacia atrás. Entonces ya se puede imaginar cómo para esta mujer le fue fácil encontrar los pies de Jesús y poderlos lavar. Ahora, esta mujer no era cualquier mujer. Mira lo que dice la Biblia. Dice que era pecadora. Otras traducciones nos lo aclaran. Era una prostituta, una mujer de la calle, que se dedicaba a uno de los oficios más antiguos. Así se ganaba el sustento. De eso vivía. Ahora, ¿te puedes imaginar la cantidad de gente que le daba la espalda a esta mujer? ¿Te puedes imaginar? Especialmente los fariseos. Lógicamente, ellos ni siquiera se podían imaginar
Cruzarse con ella, olvídese, tenían que cruzarse a la acera del frente, menos invitarla a la casa. El versículo 39 nos describe la actitud del fariseo. Dice, cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Uy, ¿qué está haciendo? No es profeta. Jamás se podría pensar que un profeta o enviado de Dios se deje tocar por una prostituta, por una pecadora. Hermanos, este religioso, Simón, le había dado completamente la espalda a esta mujer. En otras palabras, la había descartado. No le estaba viendo como Jesús la veía. Para los fariseos, hermanos, no mostraban ningún afecto hacia estas personas. E inclusive lo que salía de ellos, lo que emitían ellos era el desprecio, el desprecio. Pero gracias a Dios que tenemos la Biblia y vemos cómo Dios ve a la humanidad y cómo trata a la humanidad. Partiendo del versículo clave que hoy hemos hablado, Juan capítulo 3, versículo 16. Presta atención a este versículo porque si pudiéramos estudiarlo, yo le decía esto a los caballeros, nos pasaríamos horas y horas estudiando este pasaje crucial de la palabra de Dios. Pero por lo pronto vamos a ver este versículo de la siguiente forma. Dice, porque de tal manera amó ¿quién? ¿A qué? Al mundo. De tal manera fue el amor de Dios al mundo. Ahora, aquí lo que se resalta no es el mundo, sino es el Dios que ama al mundo. Es bien importante que usted recuerde esto. Se resalta al Dios que ama. El mundo no merece el amor del Padre. El mundo, ¿qué ha hecho? Le ha dado la espalda. Nosotros le hemos dado la espalda a ese Dios, a nuestro Creador. Recuérdese que nosotros somos pecadores y desde que Adán y Eva desobedecieron, el pecado entró a la humanidad y por ende toda la humanidad es pecadora y le ha dado la espalda a ese Dios que lo creó. Lo ha rechazado. Romanos dice que no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Todos se han descarriado. Pero esta es la buena noticia. A pesar de eso, y a pesar que no merecemos nada de Dios, Dios decide amarnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios decide amar a ese mundo caído. Pero no solamente lo ama, sino que su amor lo lleva a la acción. Mira lo que dice luego, que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A veces Dios se muestra como un Dios lleno de amor. Sí, es verdad, Dios es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Pero sigue siendo un Dios de amor. Dios es amor. Repita conmigo, Dios es amor. Porque de tal manera me amó, sin merecerlo, que envió su Hijo por mí. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro buen Padre, un Padre lleno de ternura, lleno de bondad y lleno de amor. Decide amar a este mundo caído y hacer algo por él. Es Dios que llega al hombre, no el hombre tratando de llegar a Dios. Jamás lo podemos hacer, es Dios quien llega. Él ya llegó al hombre enviando a su Hijo Jesucristo. Y usted, amigo que está aquí presente, si usted nunca ha puesto su fe en Jesucristo, créamelo, hágalo pronto. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Póngase a salvo. Reciba vida eterna, ponga su fe en el Señor Jesucristo. Pero a veces, lamentablemente, actuamos de una manera diferente a como Dios actúa. La Biblia dice que Jesucristo vino no para condenar al mundo, sino para salvar y rescatar al mundo. Pero a veces nosotros hacemos lo contrario. ¿Y por qué digo esto? Porque voy a hablar de mi corazón. Porque cuando uno ve las noticias y ve cómo reacciona el mundo evangélico frente a las desgracias humanas, hay situaciones que te hace realmente hasta avergonzar. Muchos de ustedes vieron, por ejemplo, en una de las cadenas hispanas que salió un pastor bautista, a salir la noticia y pusieron uno de los fragmentos de su sermón, el del 12 de junio, el mismo día que atentaron, ¿verdad? Que este hombre desquiciado, este hombre radicalizado, que le arrancó la vida a 49 seres humanos, este hombre salió cogiendo el púlpito, salió y en su sermón dijo unas palabras que realmente avergüenzan. Él dijo, desearía que el gobierno los colgara contra el paredón frente a un pelotón de fusilamiento. La tragedia es que no hayan muerto más. Yo me pregunto,
espérate un momento. ¿Cómo, siendo creyentes, hijos de un Padre que ama, podemos expresarnos así? ¿Sabes cuál es la tragedia? A mí me gustaría conversar con ese pastor. Claro, tendría que tomarme 3 Advil primero. Pero yo le quisiera decir, a ver si yo lo entiendo bien. ¿Cómo podemos decir que por qué no murieron más personas ese día? ¿No se supone que nosotros somos el cuerpo de Cristo? ¿No se supone que nosotros estamos aquí para llevar buenas nuevas y un mensaje de esperanza? ¿No se supone que la iglesia está puesta para sanar al herido? ¿No se supone que la iglesia está puesta para llevar el amor de Dios? ¿No se supone que donde tenemos que ir es a donde realmente se necesita a Jesús? ¿Me está entendiendo, hermanos? ¿No se supone eso? Ponte a pensar. A mí me gustaría, yo no sé, no puedo asegurarlo, pero a mí me gustaría preguntarle al pastor y a su iglesia si tienen un ministerio para alcanzar a los homosexuales para Cristo. Porque si no tenés un ministerio para alcanzar a estas personas, mejor no hables de estas personas, ni critiques a estas personas. Tenemos que entender, hermanos, que el Señor nos ha llamado para ser luz y sal de este mundo. Yo me pregunto entonces, si estas personas no son dignas de escuchar el evangelio, ¿quiénes son los dignos de ser evangelizados? Los buenos, los que están dentro de las iglesias, los que califican para recibir el evangelio. Hello. ¿Cómo? Hermano, yo no estoy hablando que apoyamos lo que la gente hace. No estamos diciendo que nosotros apoyamos esa conducta. No, estamos claros que no está bien a los ojos de Dios. Pero eso no nos da el derecho a ser irrespetuosos. Eso no nos da el derecho a maltratar a un ser humano. Ni tampoco nos da derecho a coger un arma y quitarle la vida a un ser humano. La Biblia dice que todos fueron creados a la imagen de Dios. Y como tal, todos merecen respeto. ¿Cuál debe ser entonces la respuesta de la iglesia? ¿Qué hubiera hecho Cristo frente a las desgracias humanas? No hubiera actuado con misericordia, no hubiera sido una puerta abierta de ayuda, de consuelo, de llevarles amor, esperanza. La Biblia dice que la iglesia está puesta para ayudar a sanar las heridas. Hermanos, así Jesús respondió frente a la tragedia humana. En Lucas capítulo 4, versículo 18, dice la palabra del Señor, cuando el Señor Jesús entró a la sinagoga y como le pidieron a él que leyera la Torá, él exactamente leyó las palabras de Isaías que dijeron así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Si yo me pregunto si este hombre ve así esas personas y que no son dignas de llevarles el evangelio, ¿a quién entonces le vamos a llevar el evangelio? El evangelio tiene que ser llevado a aquellos que lo necesitan, aquellos que sufren, aquellos que están confundidos, aquellos que están quizá con una venda en los ojos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero la verdad no se guarda dentro de la iglesia, se sale fuera de la iglesia a predicarla con amor y con autoridad, la palabra del Señor. Jesús vino y buscó a los pecadores. Jesús vino y estuvo con las prostitutas, con los ladrones, no avalando lo que hacían, no apoyando lo que hacían. Él vino para salvarlos con su amor. ¿Sabes que cuando a Jesús lo veían con estas personas, sabes lo que dijeron? Lo puedes encontrar en Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13. Dice, y aconteció, Mateo 9, capítulo 9, verso 10 al 13. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, ¿y qué dice? Pecadores que habían venido, se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y aquí el Señor no se abochornó, no dijo, no te acerques, no me vayan a ver contigo y me confundan. No, hermanos. Él se permitió, él era accesible, podían venir a él. Cuando vieron esto, ¿quiénes? Los fariseos. Dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para eso vino Jesucristo. Y te tengo una noticia que dar. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Tú y yo somos el cuerpo de ese Jesús, llamados a hacer lo que Jesús hizo.
estando en la tierra. Todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, merece respeto, por tanto, no daré la espalda a nadie, no los trataré como si fueran menos, los respetaré, les daré valor. Todo ser humano tiene colgado esta señal de respeto en sus cuellos. Vamos a ver la tercera señal. ¿Está conmigo todavía, hermanos? Amén. La tercera señal es esta, que seguramente usted la recuerda: ceda el paso, ceda el paso. Colgada en los cuellos de las personas, dice de esta manera: ceda sus derechos y sirva a otros. Ceda sus derechos y sirva a otros. Esto lo vemos muy claramente en la lectura que hemos visto. ¿Sabes que se estaba supuesto a que Simón, el dueño aparentemente de esa casa, hiciera algo básico, una muestra de cortesía elemental, diríamos así, de respeto, y era la preocupación por la higiene del visitante, la preocupación por que esos pies fueran lavados? Eso era, hermano, un gesto de cortesía, de amabilidad, de bienvenida, ¿verdad? Pero aparentemente Simón no tomó atención y no hizo nada en relación a los pies del visitante Jesús. ¿Qué hizo esta mujer? Muy simple. Ella dijo: yo lo voy a hacer. Ella sorteó todos los prejuicios. Ella superó todas las barreras y las consecuencias de lo que implicaría que una pecadora se acercara y entrara a una casa de un fariseo. Ella no le importó nada de eso, hermanos. Lo que ella quería ella no pensó en ella pensó en Jesús. Lo que ella quería era servir a su Señor. Dice la Biblia que regó sus pies con sus propias lágrimas. No había agua, lo hizo con sus lágrimas y luego lo lavó sus pies. Sabes que aquí tenemos una gran enseñanza del servicio. Servir no es crear deudas en otros. Te lo repito, servir no es crear deudas en otros. Yo no sirvo a una persona para que ella luego me sirva a mí. Usted sirve a una persona no para esperar algo a cambio. Porque si usted espera que le sirvan cuando usted sirve, entonces ya no está cediendo sus derechos y ya no está enfocado en servir a los demás. Al contrario, es convenido, es egoísmo. Hacer algo por alguien para recibir algo a cambio es egoísmo, es un servicio que se daña. A veces tenemos esa mentalidad en el matrimonio. Yo hago algo por él, él tiene que hacer algo por mí. O en la iglesia, yo hago algo por él, se supone que él tiene que devolverme lo que yo he hecho por él o por ella. Y si no lo hace, entonces dejo de servirle. Hermanos, esta mujer nos da un gran ejemplo de servicio, porque lamentablemente en nuestra sociedad y aún en nuestras propias vidas vivimos en esa constante compensación recíproca. Yo te doy, pero tú me das. Y tratamos de que inclusive sea proporcional al servicio que le hemos dado. Si yo te di tanto, entonces tú me tienes que devolver tanto. No puede ser menos. Bueno, si quieres darme más, mejor. Y eso es triste, porque eso daña el servicio. Prácticamente lo que estamos haciendo es comprar el servicio de los demás. Eso no es ceder, eso tampoco es servir. Déjame darte 2 ejemplos de lo que es ceder y servir. Hay un montón de ejemplos en la palabra del Señor. Este es uno. Por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de ceder y servir es la cortesía. En esta historia lo vemos. La cortesía es un ejemplo de ceder y servir. Ser cortés con una persona. Jesús fue cortés con esta mujer. No la obvió, no la superó, no la puso a un lado, no la marginó. Fue cortés con ella, la atendió. Qué bien nos caería ser cortés entre nosotros. Hermanos, esto se va perdiendo día tras día, la cortesía. A veces las hermanas llegan a la iglesia y los varones están sentados en las sillas y vemos que ellas están paradas y no nos levantamos para cederle la silla. Y mucho menos pensaríamos traerle una silla a la hermana para que se siente. Queremos ser serviciales, empecemos con pequeños gestos. Cuando la esposa llega al carro, abrirle la puerta. Amén. Abrirle la puerta. Cuando una dama está llegando justo cuando tú estás llegando a un lugar, ¿quién entra primero? ¿Cómo va a ser el varón? ¿Quién dijo el varón? Tiene que ser la dama.
cortesía, hermanos, gestos corteses, de cortesía. Eso es servir, eso es ceder y servir. Hermanos, Jesús solamente está hablando de cortesía, de respeto, una cortesía que le ofrece a esta señora. Pero servir es también cuando hacemos lo mejor que podemos por otros. Servir es cuando hacemos lo mejor que podemos por otros. Eso es servir, hacer lo mejor, lo que está a mi alcance. No estoy arrastrando los pies cuando me mandan a hacer algo, ni estoy quejándome cuando estoy realizando mis servicios. ¿Usted se ha dado cuenta? Algunas personas cuando se le dice que haga algo, siempre está escuchando quejas. Pero, y los peros empiezan a abundar. No arrastremos los pies cuando hacemos algo. Hagámoslo con alegría, hagámoslo con gozo, hagámoslo con disfrute. Yo tenía ¿cómo le puedo decir? La duda de contar esta ilustración, pero yo dije, lo vamos a contar en el servicio. ¿Quiere que lo cuente? ¿Quiere que lo cuente? Bueno, el día de ayer estuvimos en un car wash y en un yard sale. ¿Cuánto vinieron? Vamos a tener un reporte de las encargadas al final. Y nos tocó a algunos lavar los carros, hermanos. Y es una bonita manera de servir, ¿verdad? Y lo hicimos con excelencia. No sé si le está el hermano aquí, Davidcito, que trajo una máquina, pero era full service ese car wash. No era cualquier car wash. Pero nos tocó una persona que nos sorprendió. Nos sorprendió a todos porque fuimos notificados de que nos dejó 50 centavos en la caja por el gran servicio que le íbamos a ofrecer. Y hermanos, ahí como que la carne dice, ay, acá en vez de limpiarlo, ¿verdad? Se lo embarramos, que va a tener que ir a un especialista que se lo arreglen. Y ahí entre los varones, hermanos, Dios nos probó. ¿Qué hacíamos? Se lo lavábamos, se lo secábamos, se lo ensuciábamos. ¿Saben qué decidimos? Hacérselo bien. Porque la bondad, el bien tiene que prevalecer contra el mal. No pagues, ¿qué dice la Biblia? Mal por mal. Si alguien te hace mal, paga por bien. Y lo hicimos. Claro, yo me di el gusto de acercarme a la ventanilla del caballero y explicarle para qué era este car wash. No le pedimos más dinero, se fue, que Dios lo bendiga. Estoy seguro que el amor de Cristo es lo que le va a impactar a esta persona. Hermano, Dios va a ponernos pruebas en el camino para ver si realmente vamos a hacer un servicio desinteresado y vamos a hacer lo mejor a quienes le servimos. Esta mujer, dice la Biblia, y este es un punto clave y no lo pierde en la historia. No vino sola, vino con un frasco de perfume. ¿Se acuerda? ¿Lo leímos? Vino con un frasco de perfume de alabastro. Diga alabastro. Porque estos perfumes son muy caros. Permítanme contarles. Ella pudo venir con otro frasco de perfume. Pudo ir a CVS y comprarse uno de $5 y traerlo y con ese ungir los pies de Jesús. Pero ella trajo el frasco de perfume de alabastro. Para las mujeres que se dedicaban a este oficio, diríamos así, y trabajaban en la prostitución, siempre cargaban con un frasco de alabastro. Ellas no lo usaban generosamente con las citas que ellas tenían. Usaban un poquito y se untaban un poquito de este perfume. La Biblia dice, la historia nos relata que esta mujer vino y no tuvo pena en coger lo más caro y rociarlo todo en los pies de Jesús. ¿Te dice algo eso? A mí me dice mucho. Esta mujer le ofreció lo mejor que tenía. No escatimó. No era de aquellas personas que decían, le voy a dar un poquito pues, porque yo tengo muchas cosas que hacer y le voy a dedicar un poquito de tiempo a la iglesia o a Jesús. No eran personas que escatimaban sus recursos y decían o dicen, le voy a dar tanto porque yo tengo muchos gastos y yo no puedo estar dándole a la iglesia tanto, le voy a dar poquito. No, esta mujer lo dio todo. Se dio de sí, se dio todo. No es que el Señor nos pida perfección, hermanos, nadie es perfecto, pero la excelencia es dar lo mejor de ti cuando haces algo por alguien. ¿Sabes qué es ese servicio?
El servicio, hermanos, es hacer algo bien hecho por alguien, por nada. Es hacer algo bien hecho por alguien, por nada a cambio. Eso lo hacemos con el Señor. Cuando tú viniste con esa actitud, cantaste y le diste lo mejor a Dios en tu canto. Dentro de unos momentos va a pasar el plato de ofrenda. ¿Qué estás pensando dar? ¿Lo que te sobra? ¿Limosnas? ¿Vivimos dándole lo mejor a Dios? ¿Estás aquí porque no, y te lo digo con amor y con respeto, porque no te invitaron para una reunión o para ir a la playa? Porque si te hubieran invitado, te hubieras ido allá y hubieras dejado plantado al Señor y a los hermanos. ¿Le estamos dando lo mejor al Señor o le damos lo que nos sobra? ¿Sabes que Dios reclamó a Israel que no lo respetaba como debía respetarlo? En Malaquías capítulo 1, versículo 6, el Señor Todopoderoso le dijo: Yo soy el Padre y amo de ustedes, pero ¿dónde está el honor y el respeto que me merezco? Ustedes han despreciado mi nombre. Israel le dijo: Señor, ¿cuándo pasó eso? Nosotros te amamos, Señor. We love you so much. You know that. You know that. Dice: no. Sus acciones dicen otra cosa. Y si usted lee el pasaje, se va a dar cuenta de lo que Jesús le dice. Cuando la gente dice el pasaje, le preguntó: ¿cómo hemos hecho esto? Y Dios dice: he aquí está un ejemplo. Le dio un ejemplo. En lugar de encontrar la mejor oveja del rebaño y ofrecerla como sacrificio, me están trayendo ovejas que están cojas y ciegas y enfermas. Es como que van a sus campos y se encuentran con la oveja débil que está recostada contra la cerca y a punto de morir. Y ustedes piensan que como no va a sobrevivir de todas maneras, ese animal es el que me traen a mí. Y Dios dice: si esa es la manera en que me van a adorar, ni se molesten. Lo que nos sobra para Dios. Esa es la manera como lo adoramos. Esa es la manera como le servimos al Señor. No, hermanos, no nos confundamos. Ese Dios que está en el cielo y que nos amó tanto y dio a su Hijo merece todo el respeto de nuestra parte y merece que lo honremos con lo mejor. ¿Sabe qué? Haga la excelencia un hábito en su vida. Si usted viene a la iglesia y está en un ministerio, hágalo con excelencia. Si usted está en la puerta recibiendo a una persona invitada, es como si viniera el mismo presidente de los Estados Unidos. Respételo y recíbalo de la manera como ustedes lo reciben. Si usted canta, cántelo como si fuera el último canto que usted trayera a Dios en la tierra. Si usted da, dé generosamente y dé su diezmo para la gloria de Dios. Dé y sirva con todo lo que usted tiene, que de eso somos responsables, de hacer y servir con excelencia. Toda persona tiene una señal en sus cuellos que dice: ceda derechos, sirva a otros. ¿Qué tal si te levantas un día y piensas y dices: hoy voy a servir a alguien? Voy a hacer lo mejor por alguien, por nada. ¿Cómo serían nuestras vidas? Y la última señal, hermanos, que usted la ha visto, es la de despacio. Vaya despacio, vaya despacio. Aquellos que les gustan correr un poquito en las calles, nos gustan, esta señal nos trae problemas. Es más, en los GPS ya ahora aparece, ¿verdad?, el speed limit, ¿verdad? Y en un costadito el límite de velocidad. Y cuando usted pasa el límite de velocidad de esa avenida, se enciende y se pone en rojo. Nadie me dice: sí, yo creo que usted no lo está viendo hasta ahora. Pero ahí está, hermanos. Vuelva a su celular, ahí lo va a ver. Para eso es. No era que le está diciendo hello. No, es para que usted baje la velocidad y reduzca la velocidad. Vaya despacio, hermano, porque cuando uno va acelerado, cuando uno corre, ¿qué es lo que pasa? Perdemos el enfoque, la periferia se nos vuelve un poco borrosa, ya no sabemos quién está a nuestro lado. Y lamentablemente nosotros corremos en la vida y no nos detenemos, no vamos despacio. Esta señal colgada en los cuellos de los hombres y las mujeres dice así: despacio, tome su tiempo para ver a los demás como Dios los ve, como Dios los ve. Me encantan las palabras que Jesús le da a esta mujer y le dice: tus pecados te son perdonados. Versículo 48 de Lucas 7. Pero mire el verso 49, dice: y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿verdad? Los rumores, son rumores, esto no eran rumores, esto era verdad, esto es lo que ellos estaban pensando. Y dijeron: ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Sabes qué? Estaban más preocupados por la teología que por los seres humanos. Estaban más preocupados por cuestionar la autoridad de Jesús
que por la sanidad y la salvación de esa alma que la necesitaba. Eran fariseos, estaban más preocupados en la forma que en el fondo. Jesús le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sabes qué? ¿Cómo sabemos que es salva? Muy sencillo. Esta mujer fue salva porque vemos la conexión con ese frasco de alabastro. Lo derrama en los pies de Jesús y no le importa gastarlo. ¿Sabes por qué? Porque ella ya no lo va a necesitar. Ha encontrado el amor de su vida. Ha encontrado a su Señor y su Salvador. Ha encontrado a aquel que le dio esperanza, la amó de veras y se preocupa y la salva. Ya no necesita el frasco de perfume de alabastro. Ha encontrado a su Señor, ha encontrado a su Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este Simón fariseo no vio lo que Jesús estaba viendo. No la veían así. Para ellos era una prostituta. Para ellos era un estorbo. Para ellos era simplemente una interrupción en la fiesta o en el party. Pero para Jesús no. Para Jesús era alguien. Tenía vida. Ese corazón latía. Para Jesús era una mujer que podía adorarlo. Era una adoradora y una hija de Dios. Así la vio el Señor. No la descartó, la tomó en cuenta. Wow. Hermanos, qué necesidad hay que nosotros salgamos de nuestras casas y podamos ver a las personas así como Dios las ve. No descartarlas, no pasarlas por alto, amarlas, verlas como adoradores en potencia, que pueden dejar el pecado y empezar a adorar al Señor y exaltar al único Dios a quien amamos. Jesús nos dice: amen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, pero también amen a su prójimo como a sí mismo. Nuestra pasión por Dios nos motiva a tener compasión por la gente, porque así como nosotros lo adoramos, queremos que también estas personas lo adoren al Señor. Jesús en la cruz, muriendo, Él los tenía en su corazón a las personas por las que Él murió. ¿Los vemos así nosotros también? Entonces, hermanos, estamos obligados a salir de estas cuatro paredes y compartirles el mensaje de salvación. Ganémonos la autoridad para poder decirles algo. Si es que nosotros salimos, tenemos misericordia y le llevamos el mensaje de salvación. Ahora usted dirá: pastor, yo no creo en eso, la verdad me cuesta creer. ¿Cómo yo voy a ver a un musulmán o a un radical o a una prostituta, a un gay, un homosexual como potenciales adoradores? Me cuesta. Mira, no se trata que te cueste o no, se trata de lo que Dios está viendo. Se trata de ver lo que Dios está viendo. Se trata de tener la perspectiva de Dios, porque el poder de Dios puede transformar toda vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos y ora conmigo. Padre Celestial, te damos gracias que tú ves en nosotros lo que a veces nosotros no vemos en nosotros mismos. Padre, te pedimos que nos enseñes a demostrar amor a través de cómo respetamos a otros y cómo los vemos. Ayúdanos a parar de hablar y escuchar a otros, sus historias, sus vidas, sus realidades. Que no debemos darle la espalda a nadie ni descartar a nadie. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ceder nuestros derechos y servir a otros con lo mejor que tenemos. Ayúdanos a ir despacio y ver a otros como tú los ves.